Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron Rosales y junto a mis compañeros Daniel Rendón, Alexander Méndez y Jesús Delgado les damos la bienvenida a lo que sería nuestra actividad 4 perteneciente a la materia base de datos de la Ingeniería en Computación del tercer trimestre dentro de la Universidad Valle de Monboy, la cual sería una base de datos orientada a tablas utilizando MySQL Workbench. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Méndez y yo les voy a dar un pequeño tutorial sobre MySQL Workbench. En este caso voy a crear una conexión y voy a enseñar a crear unas tablas básicas y unas relaciones de manera gráfica, ya que este programa también nos permite hacerlo de manera de comandos, pero eso lo veremos más adelante. Para crear una nueva conexión le vamos a dar acá al simbolito de más. Siempre y cuando a este punto nosotros ya tengamos corriendo el servidor de MySQL, ya sea con el SAMP. Y bueno, acá le vamos a poner un nombre a la conexión. En este caso yo le voy a poner prueba. Le vamos a dar un test de conexión. Colocamos la clave del root que nosotros hayamos seleccionado. Continuo y OK. Y por último, OK. Acá tenemos la conexión. Al darle clic, acá estamos en la interfaz para crear las tablas y comandos. En este caso vamos a crear una nueva dándole a File y New Model. Acá le damos a dar acá donde dice MyDB y colocamos el nombre de la base de datos. En este caso voy a ponerle aviación. Y luego le vamos a dar acá donde dice agregar diagrama. Y esta es la interfaz gráfica de MySQL Workbench. La otra interfaz, la anterior, era para la forma de comandos. En esta interfaz podemos crear las tablas dándole por ejemplo acá. Y aquí tenemos una tabla. Al darle doble clic, aquí tenemos para crear todo lo que contiene. Ponerle el nombre, aviones, y acá los campos. Por ejemplo, id avi, que es entero, es una primary key. No queremos que lea valores no nulos. Y la podemos hacer auto incrementing. Y le podemos agregar otros más. Por ejemplo, código de avión, que es un varchar. En nuestro caso va a ser varchar 30. No es una primary key y no queremos que lea valores no nulos. Le agregamos marca del avión con varchar 45 no nulo y le agregamos modelo del avión y lo dejamos igual. Al cerrar esto, aquí como pueden ver se ha generado la tabla. Esto de manera gráfica. Todo esto que acabo de hacer también se puede hacer en forma de comandos. Para hacer una relación voy a hacer otra tabla. Le voy a poner de nombre vuelos. Y voy a empezar a añadir unos campos. Por ejemplo, id vuelos. Entero, primary key, no nulo y auto incrementing. Si quiero, y no. Origen, vamos a agregar otros más. Origen de vuelo. En este caso le voy a poner varchar 60 y no nulo. Le agregamos otro más. Y bueno, continuando con el tema de nuestra base de datos orientada a tablas dentro de MySQL, vamos a desarrollar la parte de cómo crear tablas dentro de nuestra base de datos. Si vemos, esta es una representación gráfica de la base de datos que estamos haciendo, donde están las tablas que hicimos para la base de datos referente al ejercicio número 2 sobre los aviones. Creamos una base de datos, una tabla de vuelos, de viajes, de aviones relacionadas y una tabla de bases, de miembros y de pilotos. Ahora, ¿cómo se crean las tablas? Si le damos a este botón y le damos clic, nos crea una tabla. Aquí le podemos colocar el nombre, por ejemplo, vamos a hacer una tabla de vuelos, y ya en esta parte nos permite colocar los tipos de datos, por ejemplo, la identificación de los vuelos con las respectivas características, primary key, entre otros, y podemos ir agregando más características, por ejemplo, origen de vuelo, le colocamos las características, aquí el tipo de datos, varchar,
entre otros. Podemos seleccionar entre otros tipos de datos. Eso es para representar cómo creamos las tablas dentro de la base de datos. Pero también hay otra forma de crear la base de datos. Si bien sabemos, podemos hacerlo de esta forma. Vamos a borrar esta para que no choque con las tablas que ya teníamos, y nos dirigimos acá a localhost. Está esa forma de crear la tabla, o de forma de código. Utilizamos el código que es create table if not exist, y colocamos el nombre de la tabla, y uno por uno vamos colocando las características de los tipos de datos. La identificación del avión, código del avión. En este caso es un ejemplo con la tabla de aviones. La identificación del avión, código del avión, marca del avión con sus respectivas características, tipo de datos varchar, hasta 30 caracteres, marca del avión, modelo del avión, su primary key orientado a la identificación del avión, entre otras características. Entonces tenemos esas dos formas para poder crear tablas dentro de nuestra base de datos. De esas dos formas creamos nuestras tablas dentro de nuestra base de datos. Ahora, ¿cómo colocar información dentro de nuestras tablas? Básicamente usamos este código, el insert into. Vamos a utilizar insert into, nombramos la tabla a la que queremos agregarle los datos, y entre paréntesis los tipos de datos que se encuentran en las tablas que vamos a ir agregando. Colocamos values, los valores, y entre paréntesis y comillas vamos colocando en orden a como vimos aquí en el código los datos que se van a ir agregando. Por ejemplo, código del avión, este caso es para agregarle los datos a la tabla de aviones. Código del avión, entonces el primer dato va a ser el código del avión. La marca del avión es el segundo dato, se coloca el nombre de la marca del avión, en este caso es Boeing. Y de último, modelo del avión, que bueno, es el último dato dentro de que se va a ingresar dentro de la tabla, y bueno, es el modelo del avión. De esta forma nosotros insertamos datos dentro de las tablas. Lo hicimos para la tabla de aviones, lo hicimos para la tabla de vuelos con su origen de vuelo y su destino de vuelo, su respectiva ciudad de origen, su respectiva ciudad de destino, con la tabla de viajes, con la identificación del avión y el viaje, y la identificación del vuelo y el viaje. Los colocamos sus respectivos datos. También para la tabla de pilotos, con el nombre del piloto y la hora del piloto. Acá, si ven, están los datos con el nombre del piloto y las horas de vuelos del piloto. Y también lo hicimos con la tabla de miembros y la tabla de base. Para la tabla de miembros, con el nombre del miembro y la identificación de avión del miembro. Acá se ven el nombre y la identificación. Y para la base, el código de base y el nombre de la base. Y también la identificación del avión de la base. Entonces, está el código de la base, el nombre de la base y la identificación. Y bueno, eso básicamente va a poder mostrar los datos dentro de las tablas. Si vemos, acá está el mostrar datos de las tablas. Si nosotros ejecutamos este código, por ejemplo el de aviones, lo vamos a sombrear y le damos al rayito que está aquí, y vemos aquí la representación de estos datos que ingresamos acá en la tabla de aviones. Los vamos a ver dentro de la lista que creamos para la tabla de aviones, con su respectiva identificación que va creciendo según más datos van ingresando, su código, el nombre de la marca y el modelo de avión. Eso va a pasar para cada una de las tablas. Si probamos este código, lo sombreamos y le damos a ejecutar, va a dar lo mismo. En este caso son las tablas de los viajes. Y esto para cada uno. Y continuamos con el siguiente punto. A continuación voy a seguir explicando los comandos de la base de datos. Los comandos para relacionar las tablas y realizar las relaciones. Aquí, primeramente, vamos a empezar a relacionar los viajes que se van a hacer con los vuelos que están disponibles.
Para esto tendremos que usar el select from, que se da para escoger todo dentro de las tablas, viajes, inner join, que esto es usado para unir o juntar ambas tablas, que serían viajes, inner join, vuelos, on, y aquí colocaremos las columnas respectivas a cada tabla de vuelos y de vuelos, y de viajes y de vía de viajes. Todo esto nos juntaremos a los aviones, por lo tanto tendremos que colocar otro inner join, aviones, on, con sus columnas, aviones y de avi, de aviones, y viajes y de avivía, de los viajes. Esto lo ejecutaremos para ver la tabla, y aquí ya podemos ver la tabla con las relaciones que acabamos de hacer. Por ejemplo, de Bogotá, Ciudad de Panamá, en el avión Boeing modelo 77. Aquí ya podemos ver cómo la tabla está creada en base a las relaciones que nosotros acabamos de hacer. Para relacionar los miembros con los aviones, colocaremos select from, miembros, inner join, aviones, on, sus columnas, aviones y de avi, y miembros y de avi miembro. Lo ejecutamos y aquí vemos la tabla ya hecha con sus relaciones. Por ejemplo, del miembro Jesús Delgado con su ID3, que va a viajar en el avión Airbus A320. Y ahora tenemos que relacionar los aviones con los pilotos. Select from, aviones, inner join, pilotos, on, los columnas de cada tabla, pilotos y de piloto de los pilotos, y aviones y de piloto avi. Lo ejecutaremos y aquí está la tabla ya con el avión, por ejemplo, la marca Boeing modelo 77 y el piloto Daniel Rendón. Ahora, para actualizar y cómo actualizar los registros, tendremos que colocar el comando de alter table, que este comando es para seleccionar una tabla la cual nosotros iremos a modificar. Nosotros tenemos aquí aviones, colocamos modify, que esto es para modificar una columna y de piloto avi, y int. ¿Por qué int? Porque este columna originalmente está en varchar y nosotros lo queremos cambiar a un entero, entonces por lo tanto colocaremos int. Volvemos a poner alter table, aviones, le añadimos un constraint que será piloto avi y una foreign key del id piloto avi. Esto lo referenciamos a todas las relaciones dentro de la tabla de pilotos, y esto sería los comandos para actualizar los registros. A continuación vamos a ver los comandos de cómo eliminar registros. Pero antes de esto nosotros tendremos que colocar o crear una tabla que será la prueba para experimentar con cada uno de estos comandos. Entonces nos vamos hacia arriba y aquí ya tendremos la tabla creada, la cual tendremos que colocar create table, y por poner un ejemplo colocaré prueba, abro paréntesis, y colocaré nombres aleatorios para cada columna, ya que servirá para probar los comandos para eliminar. Esto lo ejecutaremos, y al momento de ejecutar la tabla de prueba tendremos que darle al botón de refrescar, y como vemos aquí a la izquierda ya se habrá creado la tabla de prueba. Entonces ya con eso creado solamente tenemos que ir para abajo, y aquí sí empezaremos a cómo eliminar registros. Hay distintos comandos para eliminar diferentes tipos de cosas, siendo unas más específicas que otras. El delete from se usará para eliminar algo específico dentro de una tabla. Por ejemplo, delete from, prueba, where y el id. El truncate es para eliminar todos los registros. Y el drop table es para eliminar toda la tabla por completo. Como aquí vemos, tenemos drop table prueba, y nosotros vamos a probar este comando ejecutándolo. Como ya sabemos, esto funciona y sirve para eliminar toda la tabla por completo.
Y al momento de ejecutar, vamos a ver a la izquierda cómo se va a eliminar la tabla de pruebas. Y aquí acabamos de observar cómo acaba de ser eliminada esa tabla, haciendo que este comando lo que hace es borrarla por completo. Les paso a mi siguiente compañero. Hola, buenas, mi nombre es El Rendón y vengo a presentar lo que son el diagrama y el sistema de la base de datos que creamos. El sistema está compuesto por 6 tablas, las cuales corresponden a vuelos, viajes, aviones, bases, miembros y pilotos. Como vemos acá, la tabla de viajes está relacionada directamente con los vuelos y los aviones, ya que cada viaje corresponde a un tipo de vuelo y a un avión. Luego, los aviones están relacionados con los miembros, con las bases y con los pilotos. Podemos buscar aviones por pilotos o pilotos por aviones. Sabemos qué miembros hay dentro de cada avión y a qué base regresa cada avión. Como vemos acá, estas son las diferentes columnas que tiene cada tabla. La tabla de vuelos tiene el ID, que sería la llave primaria, origen y el destino del vuelo. Luego tenemos lo que son las tablas de viajes, que solo corresponde a IDs. El ID del viaje, el ID del avión y el ID del vuelo, que está relacionado con las tablas de vuelos y aviones. Luego tenemos lo que son las tablas de los aviones, que tenemos el código, la marca, el modelo y el ID piloto, que va a estar relacionado con los pilotos. Y así podremos buscar pilotos por aviones. Luego tenemos lo que son las bases, que en las bases tenemos códigos, nombres y ID AVI, ya que por las bases podemos buscar aviones también. También tenemos lo que son los miembros, que los miembros solo corresponden a nombres y al ID. Y luego tenemos aquí lo que es el nombre del piloto y las horas del piloto. Y también podemos ver acá en el localhost los diferentes datos que hemos introducido a lo largo del sistema. Muchas gracias.